Bien, recuerden que tenemos los dos turnos unificados, así que por ahí se conectan más de uno, o quizás alguien que no tenían habitualmente conectado en la clase de ustedes. Bien, en la clase de hoy lo que vamos a ver es un poquito acerca de lo que es servidores, ¿sí? Vamos a empezar a ver un poquito sobre el hardware de los servidores y luego vamos a ver un poquito, bueno, la parte de administración de servidores, conexiones y demás, ¿sí? Pero vamos a entrar a ver un poquito ahora lo que es el hardware de los servidores. Bien, vamos a arrancar un poquito hablando acerca de los componentes internos, sí, que tiene un servidor. No sé si alguien más o menos tiene una idea de lo que es el servidor. ¿Alguna vez vieron un servidor? ¿Tuvieron la oportunidad de estar cara a cara con algún servidor? ¿O en un data center? Si tuvieron la oportunidad de visitarlo. No, en mi caso no. ¿Cómo? No escuché, perdón. En mi caso no. Bien. A ver. Giovanni, uno chiquito. Nicolás. Bueno, Nicolás. Tienen que haber metido mano los servidores también, seguro. Bien. Los servidores básicamente son computadoras con grandes capacidades, ¿sí? Hay diferentes modelos o tipos de servidores que ustedes pueden tener o pueden ver, ¿sí? Hay servidores que vienen en lo que se conocen como racks, que son como un armario donde hay varias bandejas donde se instalan servidores, o hay algunos que son de tipo torre, servidores tipo torre, que son como si fuesen las PC de escritorio, ¿sí? ¿Vieron el gabinete, una PC de escritorio? Tienen el mismo formato, pero obviamente los componentes internos son diferentes, e incluso el gabinete tiene algunas funciones y un diseño un poco más adaptado a lo que es servidores. Es importante que los servidores tengan estos componentes más potentes, lógicamente por el uso que se le da, ¿no? Los servidores son computadoras que están andando las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, en ningún momento los servidores paran, ¿sí? Sino que están funcionando permanente las 24 horas. Por ejemplo, si alguien trabaja en una empresa donde hay un servidor, cuando todos se van de la empresa no quiere decir que se apaga el servidor y al otro día se vuelve a prender eh, el servidor y así todos los días. Los servidores se dejan funcionando permanentemente. Por eso también cuentan con una UPS que se llama, que es una fuente de energía que está adaptada justamente a este uso, ¿no? Para que el servidor pueda funcionar las 24 horas del día sin tener ningún problema de electricidad. Y si hay algún corto, se corta la luz o pasa algo en la corriente a la que está conectada, tenga la capacidad de no dañar al servidor ese corto, sino lograr de que los componentes puedan funcionar sin ningún inconveniente. Acá podemos ver uno de los diseños de estos que yo les decía, que son como si fuese pequeñas bandejas, ¿sí? Háganse una idea, más o menos una idea, ¿no? ¿Vieron los DVD que venían antes? Más o menos tienen ese tamaño y son más o menos de ese alto, quizá un poquito más alto, pero son como si fuesen un DVD de ese estilo y que están todos puestos. En el caso de un data center, tenés esos armarios, esos racks,
completamente llenos de estos servidores o de estas bandejas, ¿sí? En el caso de algunas empresas o incluso de las escuelas, ¿sí?, que tienen los servidores de Conectar Igualdad, del ex Conectar Igualdad, tienen uno solo, o sea, tienen un rack, pero tienen una sola bandeja de estas, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes los componentes que se puede alcanzar a ver, cómo son las interfaces, las conexiones y demás. Tiene simplemente un botón de encendido, una conexión a un monitor, lo que son los puertos USB para conectar teclado, mouse y algún que otro USB. Algunos traen lectoras de DVD, hay otros que no, pero está como, digamos, toda la computadora en este diseño que es como si fuese una bandeja o un DVD, ¿no? Como para más o menos tener idea de las dimensiones. Estas orejitas que ustedes ven acá son las que van atornilladas a la estructura que tiene el rack, ¿no?, para que puedan quedar allí amuradas sin moverse, ¿no? Después existen otros servidores que son de tipo torre, que es lo que les mencionaba recién, que es como si fuesen las PC de escritorios convencionales y no están uno al lado del otro en un rack, sino que tienen un uso particular. Bien, eso es más o menos lo que es la parte exterior. Pero hablando ya de lo que son los componentes de hardware internos, ¿sí?, tenemos que las placas madres de los servidores son completamente diferentes a las que uno utiliza en una computadora de escritorio convencional. ¿Por qué? Porque son placas que están diseñadas exclusivamente, por ejemplo, para soportar 2 microprocesadores en una misma placa y al menos de 8 para arriba tienen bancos de memoria en las placas de video. O sea que yo puedo instalar entre 8 o más módulos de memoria RAM en una placa madre. Entonces eso a mí me permite tener una gran cantidad de memoria RAM dentro de mi servidor, ¿no? Y en el caso de lo que son los microprocesadores que se instalan en los servidores, tanto Intel como AMD fabrican procesadores exclusivos para lo que son los servidores, ¿sí? Acá en este caso, lo que ustedes ven acá un poquito, está hablando de unos procesadores, pero son un poquito más viejos. Por ejemplo, bueno, acá ustedes ven un ejemplo de una placa de un servidor, ¿sí? Ustedes observen acá, tiene el slot, perdón, el socket o el zócalo para meter 2 microprocesadores simultáneos, ¿sí? A diferencia de las PCs comunes que traen solamente para conectar un solo procesador. Los slots de los memorias RAM, ¿sí?, trae 4 de cada lado. Ojo que hay, en la actualidad, hay computadoras, hay placas madres que son gamer, que traen 8 módulos, para instalar 8 módulos de memoria RAM, ¿sí? Esta como que es una placa ya de un servidor un poquito viejo, no tan viejo, pero tiene sus años, ¿sí? Ahora vienen con mucha más capacidad las placas, dependiendo del servidor obviamente, pero vienen con mucha más capacidad para instalar las memorias RAM. En este caso, por ejemplo, acá mencionan las características. Este servidor que es de Intel, ¿no?, este modelo board, dice que soporta 2 procesadores Xeon E5, 8 módulos DDR3, 14 discos, 4 slots de PCI Express y un slot PCI. Así que más o menos para que tengan una idea de las características que soporta. Actualmente Intel, en lo que respecta a procesadores, porque acá ustedes van a ver, por ejemplo, habla de un procesador, el procesador Xeon, que lo mantiene a esa línea Intel, pero ya ha sacado otras líneas, que la línea E, simplemente de este procesador, ha sacado por ejemplo el Xeon D, el Xeon W,
Y hay otros que son, en vez de tener este tipo de familias, simplemente son Gold, son Platinum, Bronce, entonces, y los Silver. Toda una familia de procesadores totalmente actualizados. Después, acá habla un poquito con respecto a AMD también, que habla de este procesador Opteron, pero AMD ya ha fabricado una nueva versión, ahora lo vamos a ver, una comparación entre ambos procesadores, que es el Threadripper, que tiene mucha más capacidad que este que está en ese momento, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes un poquito en cuenta la capacidad que tienen los servidores que ustedes pudieran llegar a tener o llegar a ver. Hay servidores que se fabrican con piezas muy básicas, ¿sí? Y hay procesadores que son muy, pero muy potentes, ¿sí? Básicamente, si partimos del concepto de lo que es el modelo cliente-servidor, cualquier computadora pudiera funcionar como un servidor, siempre y cuando yo la configure de esa forma. Pero ya hablando un poquito más de lo que es servidores un poco más potentes y que tienen la función específica y el diseño, ¿no? Por tener estos componentes, es otra forma de trabajar y tiene otros tipos de componentes, ¿no? Bien, en cuanto a lo que respecta a la memoria RAM, obviamente la memoria RAM y lo que es memoria de disco, ¿no? Memoria de almacenamiento, tenemos un montón de opciones nuevas que han salido y que, por ejemplo, acá no las tienen muy en cuenta. Por ejemplo, acá habla de 16 GB de DDR3, pero ya estamos llegando a los DDR5, ¿sí? Que no están disponibles todavía en las memorias RAM DDR5 para PC convencionales, pero para servidores ya se están fabricando y se están poniendo en uso. Igual que los discos de estado sólidos, ya estamos hablando de teras, y en el caso de los famosos discos de estado sólidos, que son los NMB, esos ya son mucho más utilizados también en los servidores, ¿no? Porque son discos que también ya vienen de teras y son mucho más pequeños y reducen más el espacio, y al tener la interfaz de tipo PCI, PCI Express, la velocidad y la transferencia de la información es mucho más potente. No me explayo mucho en esto porque sé que han visto algo de esto con sistemas operativos, ¿puede ser? Sí. ¿O no se está entendiendo nada de lo que estoy hablando? Bien, bien, bien. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar es un poquito las características de los servidores, de los procesadores que vienen para lo que es tanto de Intel como de AMD. Uno de los procesadores más potentes que tiene Intel es este, el Xeon Platinum 8380L. Hay muchos otros procesadores de la línea Xeon, ¿sí? Incluso hay algunos que son un poco más pequeños y que se pueden utilizar, incluso se puede hacer uso doméstico. Y está allí casi cabeza a cabeza con los que son los Core i9, que también son tremendamente potentes. Pero bueno, para tener una idea, este procesador tiene la frecuencia básica de 2.9 y la máxima de 4.3 GHz, ¿sí? O sea que llega el reloj del microprocesador puede llegar hasta los 4.3 GHz, ¿sí? Y en cuanto a lo que es la cantidad de núcleos, tiene 28, que es uno de los más potentes que tiene AMD en la cantidad de núcleos. Y la caché, la memoria caché de 38 megas, ¿sí? Así que es muy, muy potente y se suele utilizar en muchos servidores esta línea, ¿no? La línea Platinum, pero algunos utilizan otros tipos de esta familia Xeon de Intel, pero este es uno de los más potentes.
Y en cuanto a lo que es AMD, está este, el Threadripper 3990X, que es una bestialidad, porque, por ejemplo, a ver, está más abajo, estamos hablando de 64 núcleos en el procesador, contra 28 que tiene este. Bueno, el reloj base 2.9 es casi igual, 4.3 GHz. El reloj puede aumentarse del procesador y tiene diferentes tipos de caché. La que es de tipo L3 de 256 megas y la L2 de 32 megas. O sea, es muy potente. Por eso es que, bueno, ya el tipo de memoria DDR4, o sea que está en el tope de lo que es la utilización de las memorias RAM. Así que este procesador es mucho más potente que lo que es Intel. Por eso es que AMD está ganando mucho terreno en lo que es el mercado de procesadores y Intel está bajando un poquito porque se han pasado los vagos, han hecho una bestialidad los procesadores estos y bueno, de esa forma AMD está fabricando estos procesadores. Todo lo que son la gama de los Threadripper tienen una bestialidad de potencia, pero este es uno de los más potentes que se utilizan, ¿no? Así que eso sería un poquito la actualización de los que son los microprocesadores para utilizar en servidores, ¿no? No todos traen ese tipo de servidores, de procesadores de fábrica, pero está la posibilidad de poder utilizarlo, ¿no? Entonces ahora ya lo que ustedes pueden encontrarse en alguna empresa puede ser que sea algo básico, ¿sí? Un procesador pequeño, un servidor pequeño, perdón, o pueden encontrarse con quizás una empresa que tenga más de un servidor o directamente tenga un rack con un pequeño data center, ¿sí? Eso sí sería muchísimo. ¿Qué le iba a decir, profe? Sí, En las páginas chinas, en lo que es todo, todas esas páginas que venden tecnología china, las están regalando prácticamente todo lo que son las placas bases de servidores con dos procesadores, todo, o sea, todo con lo que es gama Intel. Lo habíamos estado sacando, parece que ahí están haciendo un cambio de tecnología y las están prácticamente regalando. El otro día con mi hermano estuvimos sacando la cuenta de lo que sale el procesador Xenon acá, con el gasto de envío, el 30%, y comprando en dólares, todo te queda igual, o sea, la placa madre completa con las memorias, los dos procesadores, el mismo precio que lo que compras un procesador acá. claro. Así, parece que conviene comprarse una placa madre de servidor. Comprar de afuera. ¿En qué página la buscaron? Lo vimos en no me acuerdo, una Alibaba que era, pero había una Alibaba que es específica de China. Ya le voy a mandar los enlaces al grupo porque mi hermano lo estuvo viendo eso. Dale. Pero nos Ahí después pusimos a sacar la chequeamos. cuenta y dijimos una barbaridad lo que la estaban regalando. Calculale que... Aparte, Sí, Nico. aparte tenés máquina para siempre, porque esas placas y esos micros son muy robustos. No están diseñados como una PC común que va a estar 3, 4 horas al día prendida, u 8 horas al día si es una jornada laboral. Está preparada para laburar el triple, 24 horas, los 365 días. Aparte traen la opción de configurar que se enciendan automáticamente cuando vuelva la luz y 10.000 chiches más Tal que cual, una ajá. placa común no la tiene. Nosotros en el trabajo tenemos PCs y escritorios. El otro día me tocó armar y limpiar una. Son Dell Optiplex. Son todas mini torres, son todos mini servidores.
todas las máquinas que tenemos, que nosotros usamos de escritorio, imagínate. Son todas mini servidores usándolo para Word y para navegar en Internet. Pues, o sea, me di cuenta, digamos, porque pues, tiene como varias bahías, tiene como 8 slots para RAM. Una barbaridad. Claro, por ejemplo. No, la verdad que están invirtiendo en un presupuesto para el uso que le dan es demasiado. Sí, pero es como dice el Nico, o sea, es una máquina de por vida. Como dice, son robustas. Claro, obviamente, pero depende mucho el uso, porque esas máquinas, como las tienen ahí, está bien, es una inversión, porque si le dan poco uso y tienen esas características, tienen para rato. Yo, por ejemplo, en una empresa hace poco entré a trabajar de administrador y tienen un servidor que es de tipo torre con un procesador Xeon, no me acuerdo si de 3.2 GHz creo que era, y 24 de RAM. Y vos lo ves, está dentro de un rack, pero es un escritorio, ¿viste? Una torre de escritorio. Pero aún así, ese servidor es pequeño. Aún con 24 GB de RAM, no es demasiado potente. Es para una empresa pequeña, mediana, ¿sí? Que no maneja mucha información. Porque con 24 de RAM, teniendo conectadas 6 máquinas en red, se cuelga bastante. Porque tienen un sistema, por ejemplo, instalado en el servidor, que es para lo que es facturación y demás, pero cada 2x3 se les cuelga la conexión, el programa anda relento, y eso que tienen todo por fibra óptica. Entonces, aún así esos servidores son pequeños, ¿no? Entonces, siempre hay que ver bien las características de los servidores dependiendo del uso que uno se le va a dar, pero como decíamos recién, ¿no? Una placa con 2 procesadores es una bestialidad, ¿no? Entonces el uso que se le puede dar es tremendo. Incluso la capacidad de memoria, ¿no? De lo que es controlar el tema de los discos, ¿sí? Estamos hablando que los servidores pueden manejar muchísimos discos a la vez, ¿no? Una computadora de escritorio común, podemos conectar hasta 4 discos a la vez, ¿no? Pero Eso en los puede ser servidores, que tenga una configuración especial los discos cuando son así en red. no Sí, en red, podés jugar con sino los que lo que se discos. usa es el O RAID. puede ser RAID. Eso, ajá. Que nunca entendí eso. El RAID lo que hace es poder controlar los discos para que la información, o sea, para que cuando vos estés usando el servidor, si algún disco se muere, aún así la información se siga guardando y no se pierda la información o el uso que se le da. Entonces, si se muere un disco, vos podés configurarlo, entonces utiliza el disco que sigue y así, en el caso de que algo le pase a alguno de los discos. Y la posibilidad de poder cambiar el disco en caliente, o sea, mientras el servidor está andando y demás, se muere uno de los discos, por eso el hardware del servidor es diferente, por más que sea así como una PC de escritorio, tiene cierto diseño, porque por ejemplo vos podés, la parte de adelante, en algunos bienes vos la podés sacar y tenés el acceso a los discos. Entonces vos directamente con una pequeña pestaña sacás la bandeja que contiene el disco, el servidor sigue andando, no se para, pones un disco nuevo, volvés a meter la bandeja al servidor y todo sigue funcionando como si no hubiese pasado nada. Entonces esa es la posibilidad que tenés de configurar los discos en esa forma.
Sí, nosotros, por ejemplo, hace poco dimos de baja un servidor donde teníamos 6 discos, donde con la configuración uníamos de a dos discos, o sea que 2 discos la compu, el servidor lo veía como si fuera uno solo, para tener un solo disco más grande, pero eso se espejaba 2 veces más en los otros 2 pares de discos. O sea, no solo podés hacer espejos de disco, cosa que si se muere uno seguís teniendo la información en otro, sino que podés unificar discos. Nosotros nos figuraba un solo disco, que era un par de discos, y eso estaba reflejado en otros 2 pares de discos. Y también, por ahí, cuando hacía falta, teníamos la posibilidad de sacar en caliente. Perfecto. ¿Se entendió, Nico? No, Nico no. Facu. Sí, sí, entendí. Gracias. Y existen diferentes tipos, como bien te decía Nico. Por eso puedes que vos te encuentres con el que dice RAID 1, RAID 0, RAID X, porque pueden combinar, como decía ahí, en este caso, el RAID 1 es el que hace ese, que mantiene espejados los discos. Después el otro que puede darte la información esa de poder combinar los discos, ¿sí? Entonces puedes hacer combinaciones de los distintos RAID. Entonces esa está muy buena la ventaja porque los discos de los servidores, por más que uno se rompa, todo sigue funcionando como si no hubiese pasado nada. Entonces esa es otra de las características que tienen los servidores, diferente a una PC convencional, ¿no? Que tenés todo ese diseño para que el servidor siga funcionando, como decíamos, las 24 horas del día sin que vos tengas ningún problema. Porque imagínate que los servidores manejan información importantísima, entonces si se te muere un disco y se te muere todo el servidor, estás en el horno. Entonces sí o sí tenían que proveer de este tipo de tecnología para que pudieras trabajar tranquilo. Es más, los servidores hoy en día están tan avanzados que vos apenas arranca el servidor y te metes a la BIOS, ya dentro de la BIOS ya tenés conexión a la red. Así que hay algunas funciones que podés De hacer de una. mover información He visto que tiene esta de un disco a configuración. otro. ¿Cómo? He visto que tiene esta configuración de IP desde la Sí. BIOS. Más, hay algunos que te dejan seleccionar una Wi-Fi para conectarte, todo, si tiene una placa Wi-Fi, desde ahí, desde la BIOS directamente. Podés hasta actualizar la BIOS directamente desde internet. Exacto. Incluso esa tecnología ya viene incluida en algunas placas gamer también, donde la BIOS directamente se conecta a internet y se actualiza automáticamente, ¿no? De eso, no sé si alguno alguna vez vio las BIOS actuales en las que tenés interacción con el mouse, no solamente con el teclado, que presenta toda una interfaz como si fuese un Claro, software. sí. Sí, Bueno, ese Para las de tipo micro. de BIOS ya vienen con ese tipo, como decía Nico, ¿no? Bueno, Poder esta, conectarse y actualizarse automáticamente conectada a la red. estas que te decía, la del laburo, imagínate, son del 2009 y ya vienen con las BIOS con interfaz gráfica. Claro. Bueno, yo me acuerdo la primera que me tocó así, porque me acuerdo que fue patente porque nunca me había tocado una PC de un cliente que también tenía esa BIOS, fue en el 2010, por ahí. No, un poquito después. 2012. Así que ya desde ese tiempo, imagínate, viene con este tipo de tecnologías, ¿no? y la otra que hay placas para servidores que traen más de una BIOS. Por si se muere una,
levanta con otra. Claro, exacto. Así que lo que es el hardware de servidores trae muchísimo más, el doble, básicamente, de una computadora convencional. Y hablando ya un poquito de los discos, ¿sí? Recién veíamos un poquito, bueno, la configuración, pero bueno, sabemos bien que la cantidad de almacenamiento de los discos actualmente es una bestialidad, ¿sí? Estamos hablando de muchos teras de información, o incluso más en algunos servidores. No conozco bien servidores como de la NASA y de otras empresas que manejan muchísima información, del Pentágono, por ejemplo, pero ya calculo que ya no están usando teras, deben estar usando petabytes de memoria en los discos, porque ya con los teras se deben quedar cortos, ¿no? Entonces, bueno, ahora los servidores tienen esa capacidad, ¿no? De poder utilizar muchísimos discos de una cantidad considerable de teras en simultáneo, ¿no? Entonces eso facilita muchísimo. Y como, no sé si lo vieron, en esa vez que vieron la parte de memorias, pero la interfaz de SATA 3, que maneja más revoluciones, casi 6 gigabits por segundo, que son el equivalente a 600 megas por segundo de transferencia de datos. Entonces eso hace mucho más, en el caso de los discos SATA, ¿no? Que la información sea mucho más rápida, ¿no? Bien. Tanto la lectura como la escritura sea mucho más rápida. Bien. Después tienen algunos de estos tipos de componentes, como lo que son estas memorias, ¿no? Que lo que permite es agregar un poco de seguridad y de funcionamiento a los servidores, ¿no? Entonces podemos configurar algunas opciones de seguridad para poder proteger el servidor. Bien, y ya hablando un poquito a lo que es la fuente de energía, como bien les decía, la mayoría de los servidores se conectan a una UPS, ¿sí? Acá en la imagen vemos una fuente no modular de 650 watts, y esta certificación que ustedes ven acá, el 80 Plus, ¿sí? No sé si alguno conoce esta certificación. No. Bien, el 80 Plus en las fuentes de energía básicamente vienen varias. Está la 80 Plus Gold, también la 80 Plus Silver, la 80 Plus Platinum y la de bronce. Dependiendo, obviamente la 80 Plus Gold es la más, digamos, la certificación máxima, que lo que asegura de que el voltaje real de la fuente, el 80% de ese voltaje es lo que le llega a la fuente, y el otro 20% es lo que se genera por el mismo calor de la fuente y de los componentes. Entonces, al tener este tipo de certificaciones, como que la fuente de poder es mucho más potente, más segura, de que el voltaje que arroja la fuente y que soporta es realmente real, ¿sí? No es que son dibujados en el aire, por decirlo de alguna forma, pero estas ya se utilizan ahora para lo que son PC Gamer, no se usan mucho para lo que son servidores, porque ya la mayoría tienen, en el caso de las torres, pueden utilizar algunas de estas, pero como vemos en la primera imagen, los que son de tipo bandeja, van todos conectados directamente a una UPS. Ya no tienen este tipo de fuente, digamos, conectado en la PC. Bien, hasta ahora, chicos, vamos bien. No sé el resto. Sé que Facu, Nico. Bien, bien.
Yo entré tarde, profe, pero ¿por qué estamos viendo componentes estos de server? Porque estamos viendo la parte de lo que hace el administrador, la administración Ah, de servidores. bien, bien. Entonces vamos a arrancar un poquito por el hardware para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de servidores. Bien, perfecto. Y ya cuando hablamos de la parte de red, ¿sí? La conexión de las redes de los servidores son mucho más potentes, ¿sí? Estamos hablando de servidores con una tasa de transferencia mayor a lo que son las PC convencionales, ¿sí? Dependiendo del tipo de conexión, si es fibra óptica o cableado, va a influir mucho, pero generalmente se nota muchísimo la diferencia en los servidores, ¿sí? No tienen un solo puerto de red, si los servidores cuentan con varios puertos de red para poder conectar distintos dispositivos, ¿sí? A un mismo servidor. Acá, por ejemplo, ven un ejemplo de esto. Tienen este tipo en el caso de estos que son de tipo bandeja, tienen estos módulos que son montables, ¿sí? Como si fueran placas extensoras de red, donde yo puedo agregar mucha más conexión a mi servidor, ¿sí? Entonces, la conexión y la velocidad de transferencia de la información es muchísimas veces más grande que una PC convencional, ¿sí? Cuando hablamos también un poquito de lo que es la tarjeta gráfica o la placa de video, estamos hablando de varias placas de video en el caso de que sean procesadores, servidores para lo que es, por ejemplo, para algunos que se utilicen de edición de video, edición de fotos, videojuegos y demás, las placas de video influyen muchísimo en el rendimiento del servidor. En el caso de que sea algo convencional, ¿no? Que el servidor se use solamente para funciones básicas, para lo que es utilizar algunos programas que no sean muy pesados y demás, no es necesario tener una placa de video instalada. Pero ya cuando pasamos a la parte de lo que es, qué sé yo, videojuegos, edición de fotos, renderización de imágenes, de video y un montón de otras cosas, ahí sí es muy importante tener instaladas las placas de video. Los procesadores de las placas de video, que son los GPU, ¿no? Es importante que las placas de los servidores vengan con la capacidad, si vamos a utilizarlo, por ejemplo, para lo que decíamos recién, para la edición de fotos y demás, que vengan con varios puertos PCI Express para poder conectar más de una a la vez, ¿no? Entonces, imagínense que servidores que se utilizan para, qué sé yo, para lo que es diseño 3D, o para lo que es, por ejemplo, para hacer películas, todo lo que se hace por 3D y demás, no utilizan una, deben utilizar por lo menos 10 placas de video, pero bien potentes, ¿sí? Entonces son servidores realmente increíbles la capacidad que tienen, pero todo depende del uso que se les dé. Entonces, dependiendo también eso, si utilizamos una placa de video o no. Bien, eso es más que nada relacionado a lo que es el hardware de un servidor, ¿sí? Porque básicamente los componentes internos son lo que hacen al servidor. Ya lo que es periféricos y eso no influye en el rendimiento, pero sí los componentes internos son importantísimos. Bien, ahí tenemos un poquito, yo estoy a punto, después se los paso, ¿sí? Acá hablo un poquito de lo que es los tipos de los RAID,
¿sí? Y cómo utilizarlos. Incluso vienen algunas placas expansoras, como esta que ustedes ven acá, que me permite a mí conectar un poquito más de discos a mi servidor, ¿no? No voy a frenar mucho en lo que es esta parte de los RAID. Después si ustedes los quieren repasar, no hay ningún problema. Yo se los dejo, ahora cuando terminemos la clase, se los subo al Classroom, a todo este PDF, para que también vayan viendo lo que vamos a ir viendo en las próximas clases. Pero bueno, acá explica un poco la tecnología de los RAID, el RAID 1, el RAID 0, que está bueno tenerlo en cuenta por si necesitan ustedes el día de mañana configurar los servidores en la parte de lo que es el hardware, ¿no? Bien, pasamos un poquito a lo que es la BIOS de un servidor, que es básicamente lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Es mucho más avanzada la BIOS y la capacidad de configuración que tienen, ¿no? Más o menos se ubican lo que es, cómo es la BIOS, cómo está compuesta, las etapas que tiene. Sí, lo vimos en arquitectura. Perfecto. Bien, en la parte de Un lo que poquito es... sistema operativo. Buenísimo. En la parte de lo que es el setup, entonces tienen todo lo que es la configuración de la placa, ¿sí? En sí, y de todo esto que hablábamos recién, ¿no? De cómo configurarla. En el caso de las BIOS que son de tipo UEFI, también configurar el tema de la red para que se actualice conectándose automáticamente. Bueno, acá hablo un poco sobre el funcionamiento, ¿no? El CMOS, que es lo que compone la BIOS, por eso es importante tener la pila con el voltaje adecuado, para que esta memoria no se desconfigure, ¿no? Como suele pasar. Pero bueno, vamos a esta parte, ¿no? La BIOS en los servidores. Es mucho más potente, tiene muchas más opciones, la interacción con el usuario son mejores. Entonces, mientras mejor tenga la configuración y siempre la tenga actualizada a la BIOS, como es la responsable de todo lo que es el booteo y el inicio de un servidor, me va a permitir a mí, lógicamente, tener una mejoría en el rendimiento de mi servidor. Por ejemplo, si ustedes han observado, todas las computadoras que traen Windows 8 y Windows 10 vienen configuradas con esta BIOS UEFI para que apenas arranque la computadora, cargue el sistema y arranque así de una, ¿no? No tenga que hacer tantos chequeos, sino que vaya directamente al booteo del sistema. Diferencia de las BIOS Legacy, que son las que hacen todo un chequeo, que yo voy viendo en pantalla cómo va chequeando cada una de las cosas y demás. En cambio esta es para que arranque directamente con el sistema operativo. Lo mismo en esta parte, ¿no? Al utilizar estas configuraciones en la BIOS, me permite a mí cargar más rápido el sistema, por lo tanto montar el servidor cuando se apague o lo que por algún motivo lo tenga que reiniciar, pueda montarse mucho más rápido el sistema y no se demore tanto. Bien, este es un ejemplo de los que les mencionaba recién, de lo que es la BIOS UEFI, donde yo tengo una interfaz gráfica para interactuar con la BIOS, puedo utilizar el mouse, hasta incluso trae algunas animaciones, ¿no? Del uso del CPU, la temperatura, la configuración de las horas y demás, ¿no? El voltaje que le está llegando a cada uno de los componentes, más que nada del CPU. Así que mucho más actualizada que las BIOS convencionales que podemos encontrar en las placas de las computadoras más de hogar, ¿no? Bien, acá vamos a empezar a ver un poquito más la clase que viene, el tema de lo que es el control de la seguridad
de un servidor, ¿sí? Y vamos a entrar a ver un poquito acerca de la red, este modelo, ¿no? De lo que es el cliente-servidor y algo de configuraciones y de los sistemas que vienen, ¿no? De lo que es en la parte de Windows, ¿sí? Y la parte de Linux, algunos sistemas y versiones o distribuciones de Linux que son más utilizadas en la administración de servidores, ¿no? Pero básicamente, en lo que respecta al sistema operativo, Linux tiene mucha más influencia que Windows en la parte de sistemas operativos. Bien, de esto que hemos visto, ¿alguna duda, alguna consulta? Bien, perfecto. Bien. Chicos, yo después les voy a mandar por correo. Vamos, para cortar